Verás a continuación en el Congreso de la Ciudad de México. Conéctate al trabajo de las comisiones y comités. Bueno, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos consejeras y consejeros del Instituto Electoral. Esta reunión hemos decidido realizarla, por supuesto, por solicitud de la presidenta del Instituto Electoral y por supuesto que hay un debate en torno a la iniciativa que venimos a discutir, la iniciativa presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón, que lo que busca es generar un proceso de austeridad en el gasto que ejerce el Instituto Electoral. El día de hoy nos acompaña la diputada Gabriela Quiroga del Partido de la Revolución Democrática, nos acompaña el diputado Roifi Torres de la Asociación Parlamentaria Movimiento Ciudadana, el diputado Ricardo Rubio Torres, secretario de esta comisión del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, la diputada Esperanza Villalobos, integrante de esta comisión y del Grupo Parlamentario de Morena, y bueno, pues también el presidente Temístocles Villanueva. Yo les pediría que ustedes comenzaran, ¿no?, con una exposición donde nosotros podamos recoger los argumentos que aquí se viertan para que en el proceso de dictaminación puedan ser tomados en cuenta. Evidentemente hay, no lo voy a dejar mentir, una mayoría en favor de que esta reforma avance. Sí. Presidenta, adelante. Muchas gracias, diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Muchas gracias a las y los integrantes de esta misma comisión. Agradezco de verdad infinitamente la posibilidad que nos dan de poder interactuar con ustedes, de poder intercambiar puntos de vista y algunos argumentos con respecto a la iniciativa de reforma que se ha presentado en esta soberanía. Y bueno, pues en principio, amén de agradecerles la posibilidad de que nosotros podamos hablar sobre pues lo que conocemos, que es la parte técnica del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que bueno, como muchos de ustedes saben y tienen presente, el Instituto Electoral no únicamente lleva a cabo procesos electorales, lleva a cabo procesos de participación ciudadana, tiene a cargo también funciones en materia de educación cívica, también tiene que garantizar los derechos de las agrupaciones políticas locales y hacer una serie de actividades vinculadas al ejercicio de los derechos precisamente de los partidos políticos. En esa lógica y también muy conscientes de toda la carga de funciones que tenemos, el Instituto ha procurado, debo de señalar que yo tomé el cargo a partir de octubre del año pasado, sin embargo estoy vinculada al Instituto desde que su nacimiento, desde hace más de 22 años, entonces conozco muchas de las funciones específicas, algunas altamente especializadas, por supuesto yo no soy especialista en todas, sino algunas las conozco de manera más profunda y lo que nosotros podemos comentar o en principio se puede comentar es que el Instituto ha modificado en muchos sentidos, derivado de las reformas que se han presentado, sobre todo la de 2014, sí evidentemente muchas de las actividades que estaban a cargo del Instituto pasaron a cargo de la nueva autoridad nacional, que es el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pervivieron algunas otras muy importantes que seguimos haciendo y que más allá del imaginario que a veces prevalece de que el Instituto Electoral solo tiene funciones cada 3 años o no existe una actividad permanente, es al contrario, precisamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México no solo actúa en procesos electorales, sino de manera permanente tenemos actividades en materia de participación ciudadana, de representación ciudadana con las comisiones de participación comunitaria, con el ejercicio del presupuesto participativo en el cual damos acompañamiento a todo este proceso que se deriva de la asignación de recursos a las colonias, pueblos, barrios de nuestra capital. Y otra actividad de manera permanente que existe es la relativa a la educación cívica, que pasa por todos los ámbitos, por todos los grupos etarios, en donde nosotros pues tenemos que llevar a cabo esta actividad
con los recursos con los que contamos. No es un secreto que se ha venido disminuyendo los recursos asignados al instituto y este año particularmente tenemos un año muy complejo, sí, en materia de recursos, aún tenemos un déficit con respecto a los dineros que requerimos para cerrar el año, no obstante el enorme esfuerzo que hicimos para poder ajustar nuestro presupuesto a lo que el Congreso determinó que nos tenían asignado y bueno, pues hay una reducción de aproximadamente el 38% de los recursos, eso nos llevó evidentemente a hacer ajustes en muchas actividades, pues que las estamos postergando, pero que sin embargo en algún momento las tendremos que llevar a cabo, como es la actualización tecnológica, como es llevar a cabo, por ejemplo, la rehabilitación o la adquisición de materiales para el próximo proceso electoral. Entonces, bueno, hemos analizado con cuidado la iniciativa presentada y en discusiones del colegiado, en diálogos que hemos tenido abiertos, nosotros consideramos que inclusive en esta perspectiva de que el instituto debe de hacer un gasto muy eficiente de los recursos que son asignados, creemos que es posible hacer una revisión integral de toda la institución, no solamente las que se están planteando en la propia iniciativa, sino que consideramos que ello va a requerir un análisis mucho más amplio, porque si bien es cierto que en esta iniciativa se plantea la reducción de algunas áreas, ello no implica una reducción de funciones, vamos a tener que seguir llevando a cabo nuestras propias funciones, pero con una, digamos, una estructura que se plantea que sea distinta. Entonces, es llevar a cabo las actividades sin que disminuyan la calidad o la eficiencia o el ámbito donde llevamos a cabo nuestra acción, pero con una estructura distinta. Entonces, el planteamiento que nosotros o las reflexiones a las que llegamos, las conclusiones a las que llegamos, es que es posible hacer un análisis integral a partir de una perspectiva técnica de qué se necesita, qué áreas, en dónde, cómo vamos a reajustar. Y en esa lógica remitimos un documento, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el diputado Hernández Mirón, que es quien presenta la iniciativa, y le hacíamos un planteamiento respecto a que pudiese haber un periodo para que nosotros lleváramos a cabo ese estudio de reestructura de la institución que de hecho está mandatado y que de hecho teníamos programado atender durante el presente año. ¿Por qué no lo habíamos iniciado? Precisamente porque estábamos dando prioridad a la ejecución del ejercicio de la consulta de presupuesto participativo, que no termina el 1 de mayo, sino que ese día, digamos, es la jornada consultiva en donde desembocan muchas de nuestras actividades, pero dan inicio muchas otras que se desarrollan a lo largo del segundo semestre. Sin embargo, pensando que en ese periodo, en el segundo semestre del año, nosotros podemos ya tener un avance, una propuesta de cómo vamos a llevar a cabo este estudio analítico, profesional, a partir de las funciones, las actividades, las responsabilidades, con un enfoque técnico, pudiéramos tener una propuesta que inclusive podría ser mayor o integral de las funciones, la estructura, si corresponde o no. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos preparado un documento que hicimos llegar al diputado Mirón, pero que en este mismo momento lo puedo circular aquí con los integrantes. Bueno, traigo un ejemplar, le voy a pedir a mis compañeros del área que nos acompañan, que me hizo favor. Se le denominó Plan de Acción para la Reestructura Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde más o menos el planteamiento es ese, que quisiéramos tiempo para que nosotros pudiéramos aportar con todo este conocimiento técnico que tenemos de la institución, poder aportar un esquema mucho más ambicioso, porque no solamente nos circunscribiríamos a las áreas que se plantean en la iniciativa, sino que quisiéramos hacer un estudio más integral para hacer una propuesta que evidentemente tendría que arrancarse a partir del segundo semestre, pero que además, sin perder de vista que hoy por hoy, con la restricción presupuestal que tenemos en el planteamiento que se presenta en la iniciativa, pues implica sí efectivamente la reducción de ciertas áreas, por eso conlleva de manera muy cercana pues contar con los recursos para hacer la liquidación del personal, que en muchos de los casos pues tiene prácticamente más de 10 o 15 años laborando en la institución. Entonces, eso es parte de la
de la interacción que nosotros queremos tener con ustedes, de los planteamientos que traemos para que se considere, se analice, podamos intercambiar algunas opiniones y argumentos con respecto a este planteamiento y que, bueno, pues reiterar que agradecemos muchísimo que nos den la posibilidad de interactuar con ustedes, de plantear los argumentos que nosotros tenemos, de considerar que es posible inclusive ir más allá, que no estamos negados a hacer una revisión integral de la institución, pero que creemos que se tiene que hacer a partir de un enfoque más detallado, analítico, desde una perspectiva técnica de qué tanto podrían afectarse o cómo podríamos nosotros reorganizar las áreas que se están planteando modificar o, digamos, que se asuman en algunas otras de las instancias que existen en el instituto. Entonces, grosso modo, ese es el planteamiento. Aquí está el documento que fue preparado por las y los consejeros del instituto para presentarlo como una propuesta para aquí los integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales y, bueno, pues si me lo permite y es posible, si alguno más de mis compañeros quisiera abundar sobre el tema, yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Solo le quisiera… Sí, adelante. Si me lo permite, me interesaría mucho saber, este plazo que ha comentado con el diputado Hernández Mirón, estamos hablando de ¿cuántos días? Sí, gracias, si me permite. En realidad el planteamiento que nosotros traemos con este documento es que no se llevara a cabo la aprobación en este periodo, sino que nosotros pudiéramos trabajar sobre la propuesta técnica, ¿no?, desde la perspectiva de que ya teníamos que hacer un planteamiento de la reestructura, como así nos lo mandata nuestra normativa, y que pudiéramos avanzar en eso para septiembre, cuando se reinicie el periodo ordinario de sesiones de esta soberanía, pudieran ustedes ya considerarlo con un estudio, pues, que sea, digamos, con bases, pues, técnicas, básicamente es eso. Pues, si nos ayuda el diputado secretario tomando el nombre de quienes deseen hacer uso de la palabra. Muchas gracias, diputado Temístocles, por recibirnos, por atendernos. Sabemos que tienen tiempos muy apretados y que han venido trabajando este tema, pero siempre se agradece que puedan escuchar otros puntos de vista, sobre todo este punto de vista de adentro de la institución. Lo que buscamos nosotros es aportar a su toma de decisiones y tener una mejor institución electoral para la ciudad, ¿no? Muchas gracias también, diputada Esperanza Villalobos, la diputada Iraíz González, diputada Gabriela Quiroga, que ya nos habíamos conocido en algún evento de participación ciudadana, por supuesto el diputado Ricardo Rubio y el diputado Royfi Torres. Muchas gracias por atendernos. Sí, hemos platicado esto en el órgano colegiado, pero me voy a referir personalmente desde mi punto de vista para no equivocarme con la opinión que pueda tener alguna de mis colegas o alguno de mis colegas. La idea es, desde mi punto de vista, a partir de lo que yo leí con su iniciativa, creo que yo comparto el objetivo de la iniciativa, los dos objetivos de la iniciativa, que son tener un gasto eficiente de los recursos públicos y una estructura óptima de la autoridad electoral en la Ciudad de México. Sin embargo, las diferencias están en el procedimiento y el método para llegar a ese resultado. Me parece que con, primero, un diagnóstico del análisis del presupuesto solicitado por la autoridad electoral, no hay evidencias suficientes para determinar que efectivamente ese gasto solicitado o ese presupuesto solicitado se empate con la realidad, porque nunca existió ese presupuesto, solamente fue solicitado en los distintos acuerdos aprobados en diciembre y enero de cada uno de los años, digamos los últimos 5 años, desde el 2017 hasta la fecha. Analizamos, por ejemplo, el gasto ejercido por el Instituto Electoral y ahí se ve una pendiente clara en el gasto operativo ejercido a precios constantes, digamos, en los últimos 5 años. Digamos, el Instituto ha estado haciendo un esfuerzo para disminuir el ejercicio del gasto que ha ido recibiendo año con año. Sin embargo, nosotros en la institución estamos conscientes de que necesitamos realizar mayores esfuerzos para tener este sistema eficiente, esta estructura eficiente. Este propio órgano legislativo
nos ha mandatado en el artículo 83 del Código Electoral de la Ciudad de México, que al terminar una elección, esta elección pasada, realicemos estudios, de hecho dice con información objetiva, para poder determinar la estructura ideal, eficiente y además moderna de la institución, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de cada una de las atribuciones que tiene conferidas, tanto a nivel electoral como a nivel de participación ciudadana. Y eso es lo que pretendemos hacer. La otra diferencia está en los plazos. Si esta iniciativa se aprueba a finales de mayo y se le dan 60 días para su implementación, significa que en agosto tendría que haber una nueva estructura de la institución. Lo que nosotros estamos planteando es, terminó el proceso de participación ciudadana del presupuesto participativo, podemos aprobar a finales de este mes o principios del siguiente, como lo teníamos planeado desde el programa operativo anual aprobado el año pasado, hacer los estudios en la comisión y los trabajos dentro de la Junta Administrativa sobre la reestructura de la institución. Pero una reestructura, lo repito, con datos objetivos e integral. No solamente que vea 5 áreas como toma la iniciativa, sino absolutamente todas las áreas de la institución, incluidos nuestros órganos desconcentrados. Siempre con el objetivo, evidentemente, de hacer un uso eficiente de los recursos y cumplir cada una de nuestras atribuciones, que están vinculadas estrictamente con derechos y obligaciones de partidos políticos, agrupaciones políticas, organizaciones que buscan conformarse como partidos políticos y, por supuesto, la ciudadanía, más de 7 millones de personas en la Ciudad de México a las que atendemos en diversos momentos para salvaguardar sus derechos y potenciar sus derechos también. ¿Qué es lo que buscamos? Desde esa fecha, es decir, desde finales de este mes, principios del siguiente, hasta septiembre, tener un diagnóstico, el análisis objetivo integral de la institución para poder acordar en el Consejo General una nueva estructura que comience en 2023. Esto implicaría que en octubre, noviembre y diciembre haríamos las adecuaciones reglamentarias y operativas e incluso de procedimientos para solicitar con esa nueva estructura un presupuesto, evidentemente, a tiempo para que pueda ser ejercido en 2023 y que contemple, que en este momento no existe, que contemple una bolsa específica etiquetada para las liquidaciones de las personas que no podrían continuar en la institución a partir del diagnóstico que se realice, el estudio que se realice y el acuerdo aprobado en el Consejo General. Creo que esta sería la manera ordenada, integral, comprensiva de la institución y que garantice además desde el Consejo General como máxima autoridad y que además que tiene el mayor conocimiento de la institución, pero también que es el órgano responsable de cumplir con las atribuciones, que pueda decir, esta es la estructura con la que podemos enfrentar el proceso electoral 2023-2024, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, y evidentemente todos los procesos de participación ciudadana. Dicho esto, sometemos a su consideración esta propuesta, nos gustaría que pudieran considerarla, dado lo que dispone la legislación en este momento, dar los argumentos que le estamos presentando, y también me gustaría remarcar algunas de las atribuciones que tal vez no se conozcan tan fácilmente o de las funciones que se han realizado en diversas áreas, por ejemplo, unidad de vinculación. Ustedes recordarán, tuvimos la Diputación Migrante, la elección de más personas que participaron residentes en el extranjero, originarios de la Ciudad de México, residentes en el extranjero, y fue esta área de vinculación que hoy se busca, digamos, eliminar de la legislación, la que tuvo el contacto permanente y sigue teniendo el contacto permanente con nuestra diáspora residente en el extranjero. Los votos que recibimos, las dudas que nos preguntaron, muchas veces nos preguntaban antes a nosotros que al Instituto Nacional Electoral sobre los temas de credencialización o de participación, cómo podían resolver incluso sus procesos para poder votar por internet, digamos, y esta área era la que estaba responsable, la que se hizo responsable de todo este proceso y que mantiene el contacto, sigue manteniendo el contacto con esta diáspora. También el área se hace cargo de mantener una relación permanente de intercambio de conocimiento con la red de observación electoral y la red de observación de procesos de participación ciudadana.
Evidentemente sabemos que hay áreas de oportunidad en la institución, muchas tal vez no las podremos observar desde adentro, pero sí al mantener esta relación con las organizaciones ciudadanas, tanto nacionales como extranjeras, podemos tener conocimiento adicional, encontrar esas áreas de oportunidad que nos ayuden a mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía y garantizar sus derechos. Voy a también continuar, por ejemplo, con las universidades, centros de estudio, otras organizaciones e instituciones públicas que nos han ayudado y a las que hemos ayudado con diversos cursos de capacitación, actualización, todo a través de esta área concentradora de relaciones con el exterior. Es decir, no solamente es la función que tiene desde el reglamento de elecciones de vincular con el Instituto Nacional Electoral para coordinar las funciones de organización electoral y las demás que tengan que ver, por ejemplo, con fiscalización, sino además nos ayuda a realizar muchas tareas de contacto permanente con ciudadanía que requiere los servicios del Instituto Electoral. Lo voy a dejar hasta ahí para que mis colegas también puedan hablar de otras áreas en el aspecto. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes a todas y a todas, diputadas, diputados, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Yo quisiera nada más tocar un tema breve relacionado no tanto con el tema de eliminación de las áreas que están previstas en la propuesta de reforma, sino sobre todo en la concentración de algunas funciones que hoy por hoy tiene el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México relacionadas con la organización del proceso electoral y la organización de procesos electorales que hoy por hoy están, digamos, destinadas a una área técnica que nos ayuda a operar todo lo que las áreas sustantivas pues, se delinean desde las comisiones del propio instituto. Y sucede que esta área, hoy por hoy, con su eliminación, la propuesta es someter las funciones o absorber las funciones hacia un órgano administrativo que será o ya sea la Comisión de Administración o la Secretaría Ejecutiva. Y esta situación pondría en serios temas de problemática de gestión de organización del propio instituto, porque normalmente quien da supervisión a todos los trabajos operativos ya de la organización del proceso electoral, y por operativos me refiero ya a operación de campo directamente de lugares donde instalan mesas directivas de casilla, mesas receptoras de opinión, la configuración de cuál es el listado nominal, el número del listado nominal, ya técnicamente el habituallamiento de la propia mesa directiva de casilla, la instalación de consejos distritales, que son las personas encargadas de los cómputos ya de manera sustantiva, está delegado a un órgano administrativo, y quizá pareciera que es una cosa menor, pero estos trabajos de supervisión pues recargarían mucho y concentrarían mucho en un órgano administrativo que no tiene, digamos, la visión ni la expertise que se requiere para poder llevar a cabo la coordinación y supervisión de estos trabajos. Hoy por hoy, digamos que a nivel nacional y a nivel del sistema subnacional de institutos electorales locales, lo que se lleva a cabo es que este trabajo se lleve a través de las coordinaciones, las comisiones que integran las y los propios consejeros. Tenemos algunos ejemplos en algunas entidades federativas, muy recientemente en el estado de Hidalgo, en el cual, por tener este modelo de concentración en un área administrativa, particularmente uno de los casos que le salió mal fue el programa de resultados preliminares electorales en Hidalgo, y que, dicho sea de paso, fue objeto de impugnación de algunos partidos políticos y consecuente destitución de consejeras y consejeros electorales, con el argumento de que tenían que tener la responsabilidad de vigilar el programa de resultados preliminares electorales, siendo que esta función se absorbió por completo por un área administrativa de manera unipersonal, sin que pudieran tener el control y supervisión el resto del colegiado. Entonces, este tipo de situaciones podría poner en serio problema a la institución, en el sentido de que un área administrativa que, insisto, no tiene la expertise, no tiene el conocimiento, no tiene el seguimiento propio que llevan las propias comisiones, se les delegue estas atribuciones operativas de logística, que no son menores, porque justamente lo que la instalación en caso de la Ciudad de México de 13.500 casillas, un contexto de llevar a cabo la instalación de los 33 consejos distritales, la operación de las sesiones, el seguimiento de la misma, me parece que debería seguir todavía en resguardo de al menos de comisiones o de direcciones ejecutivas sustantivas, y que llevan una supervisión por el propio colegiado y no solamente de manera unipersonal por un órgano administrativo. Esa es pues nada más la opinión que me gustaría dar respecto a este tema, y desde luego estaremos muy atentas y atentos a las consideraciones de este órgano soberano. Muchas gracias, presidente.
Gracias, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por aceptar que tengamos esta reunión, porque para nosotras y nosotros era importantísimo reunirnos antes de que ustedes tomaran algún tipo de decisiones relacionadas con la propuesta de reforma. Desde que se presentó por ahí del mes de febrero, pues sin duda nos inquietó a todas y todos nosotros. Empezamos a realizar el análisis correspondiente de las áreas de oportunidad que podría tener la reforma, y aquí recalcar muchísimo lo que decía la presidenta, el consejero Ramos. No estamos negados a ningún tipo de reestructuración, por el contrario, queremos de manera responsable hacerlo desde la vista técnica de lo que es el instituto y la experiencia que todas y todos nosotros podemos aportar. Pero, y aquí también voy a hablar por mí misma, no por mis colegas, para no comprometerlos, hay áreas de oportunidad, me parece, en toda reforma y en toda iniciativa. En esta lo que yo veo es la posibilidad de que exista una revisión estructural por parte del instituto, pero al menos como está planteada no advierto eficiencia, ni mucho menos el objetivo final que busca la propuesta de reforma, que es lograr que el instituto sea austero y que tenga pues mayor posibilidad de realizar las actividades que tiene encomendada y sobre todo las competencias constitucionales y facultades que tenemos que llegar a cumplir. Yo lo que veo es una propuesta de eliminar 5 unidades técnicas: vinculación, fiscalización, género, pese a todos los tratados internacionales que hablan de tener órganos especializados en todos los institutos y en todos los organismos que atiendan directamente este tipo de temas, frente a situaciones de violencia política en razón de género que estamos viviendo de manera crítica. Entonces me parece que no podemos prescindir de una unidad de género para eso. Toda la unidad que se encarga de coordinar 33 órganos distritales, que no es tarea menor, ya daba cuenta de ello el consejero Huesca, y de la necesidad de operar en proceso electoral, y el centro de formación, que no es nada más y nada menos quien da cuerpo a toda la actividad de formación de la institución, tanto de la rama administrativa como del servicio profesional. Como verán, son 5 funciones muy importantes del instituto que sí o sí vamos a tener que seguir haciendo. No se eliminan las competencias, se trasladan a otras áreas, y eso a mí me preocupa mucho administrativamente, porque significa que no solamente eliminas 5 áreas especializadas en las que se ha invertido muchísimo recurso público para la profesionalización de los perfiles que están ahí, capacitación y personas que… Algún día un consejero me decía, pues es que un abogado te lo agarras en cualquier lado, Erika. Pues sí, pero no un abogado que conozca de materia electoral, que tenga la especialización en género, en fiscalización, en partidos políticos o en un sistema electoral como el que tenemos ahora. Entonces podríamos perder esa profesionalización que a mí me parece muy importante, pero además hay otro gran efecto de esta propuesta de reforma, que es sobrecargar áreas administrativas que funcionan en este momento. Y les voy a poner un ejemplo muy básico. Tenemos ahorita una dirección ejecutiva de asociaciones políticas que cumple con 2 tareas fundamentales, que es el registro de partidos políticos, sumado a la prerrogativa de los mismos, y las denuncias que se presentan tanto por la vía de los POS como los PES. Ahora se le pretende sumar fiscalización. Son tareas completamente distintas. Quien conoce la materia sabe que fiscalizar se ha convertido en un aspecto técnico, contable, jurídico, y que hay que tener perfiles profesionalizados. Hemos venido lográndolo a través de nuestra unidad de fiscalización, una unidad además pequeña. También hay que decirlo, estas unidades no son monstruos administrativos, son pequeñas unidades como tal, pero muy profesionalizadas, y quisiera recalcar esta parte. Y esta unidad técnica, porque también se habla mucho de eso, que la fiscalización se quedó a cargo del INE. Esto es un argumento parcialmente cierto. El INE ahora se encarga de fiscalizar lo ordinario y los procesos electorales, pero hay tareas que todavía quedaron en los órganos locales. Les pongo 2 ejemplos. Concretamente, la liquidación de partidos políticos es una tarea que se hace de la institución. A diferencia de otros soples, nosotros no contratamos despachos costosos para que nos hagan el trabajo, lo realizamos en casa con los abogados y los contadores que tenemos, haciéndole un ahorro a todo el sistema electoral. Nosotros hacemos el trabajo en casa y lo tenemos que hacer de manera profesionalizada. Y la otra gran tarea, nosotros nos encargamos de fiscalizar a todas las organizaciones que quieran ser partidos políticos en lo local. Pasa por nosotros. El caso que ustedes conocen de Enrédate, que quiso ser partido político en local recientemente, pasó por esta unidad. Y estos perfiles que tenemos profesionalizados lograron encontrar la gran cantidad de flujo en efectivo que se estaba manejando para ese partido, para ese posible partido político en lo local, tanto de ingreso como egreso.
Eso no lo logras con otros perfiles y mucho menos, creo yo, sobrecargando un área como ya es la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que tiene otras tareas. Y me parece que eso es lo más relevante que podría aportarles y sobre todo el compromiso institucional. Nosotros queremos hacer las cosas bien, solo denos la oportunidad de hacerlo. Yo no me puedo declarar experta en planeación y presupuestación, para eso hay que acudir a los expertos, ustedes mejor que yo lo saben, que hay que hablar de competencias, de facultades, de diagramas de flujo, hay que mapear las tareas de cada una de las áreas y de ahí hacer catálogos de puestos y perfiles para la contratación. Entonces creo que eso se tiene que hacer de manera muy responsable por la institución para traer una propuesta a este Congreso, que ustedes cuenten con todos los elementos para poder hacerlos y recalcaría, no se trata de acumular funciones de unas áreas a otras, se trata de eficientarnos para que verdaderamente existan los ahorros institucionales, pero sobre todo que no le fallemos a la ciudadanía. Ahí es donde al final va a impactar la reforma. Nosotros como órgano electoral tendremos que seguir cumpliendo nuestra tarea, para eso fuimos electos o elegidos más bien o nombrados por el Consejo General del INE, electos ustedes, pero al final vamos a tener que cumplir con las tareas que tenemos, como la forma que podamos lograrlo, pero esto puede de verdad impactar en la eficiencia y en la calidad de los procesos y con el destinatario final que es la ciudadanía y en puerta la preparación de un proceso electoral que va a ser el 2024 complejo. Lo que queremos ofrecerles es eso, toda la capacidad institucional y técnica con la que tenemos para que nos permitan realizar la tarea desde casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso de la Ciudad de México. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos dan para poder dialogar y dar una serie de razones respecto a la iniciativa que próximamente se pretende aprobar en las comisiones que ustedes integran. Decirles que como ya han señalado mis compañeros, creo que todos tenemos una coincidencia en la necesidad de una mayor eficiencia en el gasto público. Creo que en ese punto todos estamos de acuerdo. Nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos ya previsto una disposición que nos mandataba el hacer una revisión a la estructura orgánica de la institución, y en ese sentido es el planteamiento que la presidenta hizo favor de entregarles hoy a ustedes, en el sentido de que hay un ofrecimiento real por parte de todos quienes integramos el máximo órgano de dirección de hacer una revisión exhaustiva y buscar reducir la estructura de una manera muy cuidadosa a efecto de abaratar el costo de la institución, pero manteniendo la calidad y cumpliendo con todas las atribuciones que nos mandata la ley. Decirles que la institución ya ha venido haciendo esfuerzos en años anteriores para reducir los costos. Un ejemplo ahora fue la elección de la consulta ciudadana de presupuesto participativo, que realmente se realizó con una calidad muy alta y con costos muy bajos. Quiero decirles que ese es el compromiso que tenemos y que me parece que con la propuesta que se está haciendo pudiéramos llegar a los resultados que la comisión espera, pero permitiendo que quienes conocen a detalle los procesos dentro de la institución puedan determinar qué plazas, qué cargos se pudieran eliminar, y no necesariamente solo estas unidades técnicas, sino revisar toda la estructura, incluyendo, como decía el consejero Ernesto Ramos, órganos desconcentrados, y de ahí buscar hacer y generar los mayores ahorros que se puedan. Pues por mi parte sería todo. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Primero agradecer esta posibilidad de estar aquí presente. Muchas gracias, diputadas, diputados, integrantes de la comisión. Para nosotros es muy importante este espacio de escucha porque, igual hablaré en lo personal, me preocupa esta iniciativa, pero más que por una reestructura, por los resultados que estamos viendo o que estamos avisorando que podrían presentarse con esta iniciativa. El planteamiento que hace el Instituto Electoral, que hacemos como colegiado, es que nos den esa oportunidad precisamente de analizar qué impacto tiene cada área que compone el instituto, qué es lo que hace, cómo lo podemos optimizar y cómo podemos hacer esa reestructura de una mejor manera. Porque lo que advertimos ahora con esta iniciativa es una concentración de funciones que no sabemos con certeza cuáles serán los resultados que tenga con miras no solamente a un proceso electoral, sino también a la obligación que tenemos de generar ejercicios de participación ciudadana. El Instituto Electoral cuenta con una estructura amplia del servicio profesional electoral. Y una de las áreas que se está tocando es el Centro de Formación y Desarrollo, que es justamente quien vigila y que da seguimiento y da continuidad a la evaluación, profesionalización del Servicio Profesional Electoral Nacional. Tenemos 33 órganos desconcentrados. En cada uno de ellos hay 5 miembros del servicio profesional, además de las áreas fundamentales que son justamente a las que se le están dando más atribuciones, como la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas o incluso la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica. Me parece que es muy importante que veamos de manera integral cómo van a impactar e incluso cuáles son las actividades fundamentales las cuales debemos priorizar y que ya por un lado tienen una directriz del Instituto Nacional Electoral, porque por ello están señalados como miembros del servicio y tienen actividades específicas que hacer y son evaluados y su permanencia está en función de las evaluaciones que tengan. Ahora bien, otro aspecto importante es la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Seguimiento de Órganos Desconcentrados, porque es muy importante esa vinculación que tenemos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México opera a partir de esas direcciones y no es una cuestión menor. Las actividades que llevan a cabo las direcciones son a través de esas direcciones. Entonces, de ahí la propuesta del instituto, que podamos hacer esa revisión, que podamos hacer ese análisis y hay un compromiso auténtico de realizarlo a corto plazo para que se vea implementado en los próximos meses. Pedimos esa sensibilidad por parte del órgano legislativo para que nos involucre en un tema tan importante como es una reestructura a una institución que es pilar fundamental de la democracia de esta ciudad y que además se ha venido consolidando con base en los resultados en cada proceso electoral. Agradezco mucho la posibilidad de que establezcamos ese diálogo, pero también que nos den la posibilidad de hacer ese ejercicio de manera detallada, de manera concienzuda y que podamos llegar a unos mejores resultados, no solamente por la permanencia del instituto, sino porque eso implica también una estabilidad para la democracia de esta ciudad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todas y todos ustedes. El diputado Roifid había solicitado el uso de la palabra. Diputada Quiroga, después diputado Roifid. Exactamente. Muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy en esta sesión. Es muy importante su participación y la valoración sobre los trabajos, particularmente de este dictamen, coincidiendo, efectivamente, como lo decía consejero Ernesto, en los dos objetivos fundamentales que persigue en la forma esta iniciativa, que es la austeridad y la eficiencia, que particularmente no coincidimos en la forma, ni en la forma en la que se procesa, ni en el fondo del contenido propio de la iniciativa, porque en primer lugar, aunque no es propiamente una reforma electoral en sus términos, sí modifica sustancialmente la integración del órgano electoral y sobre todo su funcionamiento. Y esto me parece que vuelve relevante la discusión, que no puede ser únicamente de una parte, que no puede ser o puede atender únicamente a la visión de una
de una mayoría, sino que tendría que convertirse en un tema integral, particularmente atendiendo a las valoraciones y al conocimiento que tienen ustedes en la práctica, día a día, en la práctica cotidiana, en el ejercicio de las funciones electorales. Por eso me parece que tenemos que abrir este ejercicio a una discusión mucho más amplia, que no se trata incluso de una discusión de días, sino una discusión verdaderamente de fondo que nos pueda llevar a lograr estos objetivos. Porque si estamos hablando en particular del tema de austeridad, tenemos que reconocer que el presupuesto del instituto se ha venido reduciendo año con año. Hoy es 40% menos el recurso que recibíamos en 2017, según también los datos que veo aquí en su propio diagnóstico, y eso únicamente del gasto de operación. Entonces, quiere decir que este discurso de la austeridad en sí no se sostiene cuando lo ves reflejado en las cifras y en la evolución o en la disminución presupuestal que ha tenido el instituto, cuando además pues sigue teniendo exactamente las mismas funciones, sino al contrario, también les hemos ido agregando estos mecanismos ahora de participación ciudadana. Y hay que cuidar que la austeridad no se refleje también en una disminución en la calidad y en la eficiencia, en la capacidad institucional en la que esta ciudad está acostumbrada en sus procesos democráticos. Entonces, eso también me parece que lo tenemos que cuidar. Y el último punto es el respeto a la autonomía del órgano electoral. Tenemos que ser garantes, más allá de que aquí tenemos facultades de modificar las leyes, pero también tenemos que respetar la autonomía de los órganos electorales, y eso me parece que nos llevaría a un proceso, sí, de escucha, a revisar el planteamiento de fondo que ustedes se han comprometido para generar una mejor ejercicio de los recursos, una mejor ruta de reestructuración, que eso… No sé, aquí han planteado algunos meses, y también tendríamos que irlos traduciendo en términos reales en cuanto implica cada una de las propuestas, y partir de hasta cuánto queremos llegar, ¿no? Porque si de entrada aquí asumimos en el órgano legislativo una cifra de cuánto queremos que nos cueste la democracia, pues igual y no es la que en la realidad ajusta para la calidad y para la certeza de los procesos electorales que requerimos, que entendemos que hay funciones que se comparten ya en el ámbito federal, pero que también pues son a costos compensados, porque no todas son totalmente asumidas por la autoridad, al contrario, algunas hasta las acaban pagando el propio instituto, y todas esas cuestiones tenemos que irlas analizando puntualmente. Entonces, yo quisiera avanzar de manera muy concreta, haciéndoles una pregunta sobre este dictamen que estamos discutiendo. Si estamos hablando de la austeridad, en concreto con esta reestructuración, con esta eliminación de las 5 áreas, que no se trata de eliminar las áreas porque las funciones ahí están, o sea, tendrían que seguirlas haciendo. Entonces, es únicamente eliminar a las cabezas, pero dejar las estructuras en otra área que también me preocupa, lo que comentaba el consejero Mauricio, de confundir las áreas técnicas con las áreas administrativas. Creo que eso en ninguna organización funciona, y siempre nos generan problemas cuando pones un administrador a controlar un área técnica. El criterio es diferente. Claro que un administrador busca siempre cómo disminuir costos, ahorrar recursos, y no necesariamente va aparejado con la calidad o con la eficiencia o con la certeza de los procesos. Y eso en todos lados nos ha generado muchos conflictos. Tenemos ya muchas evidencias, muchas pruebas, lo hemos hecho una y otra vez y seguimos planteando lo mismo. Ya tendríamos que aprender de los errores que cometemos en este Congreso y en otros lados, que esas soluciones se plantean porque parecen muy sencillas, pero al final generan muchas más complicaciones.
Y entonces, en esta propuesta concreta, ¿de cuánto estamos hablando en términos reales de eliminar estas áreas? ¿Cuántas plazas se estarían eliminando con esta propuesta y cuánto sería el nivel de ahorro institucional que se tendría? Contando que además pues, se tendrían que dar las liquidaciones respectivas. Entonces, para este año, esta propuesta en términos reales y presupuestales, ¿cuánto estaría costando? ¿Cuánto estaríamos ahorrando con esta propuesta para que, pues ya teniendo también conocimiento de lo que implica en pesos, pues sepamos de la trascendencia que puede tener a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esa sería mi duda en concreto y les agradezco de nueva cuenta su asistencia y participación. Bueno, pues agradecerles a las consejeras y los consejeros por estar aquí. Durante estos últimos días de sesión, pues justamente platicábamos la posibilidad de poder detener, ¿no?, un poco la dictaminación de esta iniciativa, que nos permita no solamente entender pues el objetivo del diputado Carlos Mirón al plantearla, que si bien se trata de cuestiones de austeridad, cosa con la que no estamos en desacuerdo, pero no podemos dejar de lado el entendimiento de la institución y su funcionalidad interna. Y eso no puede cambiarse una cosa por otra, ¿no? Me parece que es viable una reestructuración que pueda garantizar austeridad, pero no a costa de la funcionalidad de la institución, no a costa de poner en riesgo los procesos, no a costa de poder malentender la austeridad con solamente pues quito esto y lo pongo acá. No hacer eso, ¿no?, de quito esto y lo pongo acá, sino apostarle a que el instituto pues no pierda su profesionalización y no pierda los objetivos finales. Creo que tenemos uno de los mejores institutos del país en donde se le apuesta mucho a la participación ciudadana y entonces no podemos generar o garantizar que la participación ciudadana sea cada vez mejor, cada vez más plena, cada vez más progresiva y con un mejor entendimiento para la ciudadanía si no tenemos un instituto fortalecido. Además de que este tema de la austeridad, no solamente como en ciertos procesos, sino al reducir el personal, pues también estamos hablando de gente que se va a quedar sin trabajo. Y también es una cosa que no es menor en estos tiempos en donde estamos saliendo de pandemia, en donde es complicado poder tener la certeza de que económicamente las familias van a estar bien. Entonces, desde el PRD nosotros tenemos una clara responsabilidad al respecto. Sí podemos acompañar ciertas cosas, pero no a costa de la funcionalidad y de los objetivos finales del instituto. Eso tiene que quedar muy, muy claro. No estamos peleados con la austeridad, al contrario, siempre y cuando no se arriesgue el objetivo, la función, en la esencia y poder garantizarla cada uno de los mandatos constitucionales que el instituto atiende. Entonces, me parece que es necesario poder generar esta ruta de tiempo en donde el propio instituto haga una planeación, en donde de manera cercana con la comisión planteemos un dictamen que sea congruente desde la operatividad de la institución y no solamente en el espíritu de la iniciativa, que hagamos las cosas con mucha responsabilidad. En eso sí secundo la intención de los consejeros al estar aquí, tiempo para poder realizarlo sin poner en una encrucijada los procesos que el instituto atiende y más teniendo ya, pues como comentaban, a la vuelta de la esquina el proceso electoral 2024. Muchas gracias, estimadas consejeras y consejeros, por estos comentarios. Yo quiero decirles que, bueno, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero
yo fui quien alertó a los consejeros, ya la conocían, pero yo busqué algunas consejeras y consejeros con los que he tenido relación profesional, que conozco, pues de este tema, porque efectivamente, en obvio de inútiles repeticiones, como lo ha comentado mis dos compañeros legisladora y legislador, que pues se trata sí de generar eficiencia, pero no a costa de regatearle a la democracia nada. Nosotros en Acción Nacional no solamente creemos que no hay que reducir, sino que hay que ampliar. No podemos regatear en cosas como la democracia. Miren, si analizamos, y voy a verme muy romántico, pero si analizamos el proceso democrático de nuestro país, pues ha sido muy complejo. Nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, construyeron este país alejándose de las dictaduras con mucha sangre. Y cuando reduces, cuando ves este proceso circular, al revés, pareciera que se quisiera regresar a algo que no es deseado para nadie. Nos ha costado mucho trabajo construir y legitimar a nuestras instituciones electorales. Fíjense, las instituciones electorales, la nacional y las locales, tienen una gran legitimidad entre la población. La gente cree en los institutos electorales, la gente cree en la autoridad electoral. Finalmente es lo que le da legitimidad a las instituciones. Entonces, reducir a las áreas tan importantes. Yo me quedo, la verdad es que me gustaron todas las participaciones, pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención profundamente los comentarios de la consejera Erika Estrada en particular, porque cuando señala justamente que la inversión de recursos públicos, todo lo que se desaparece técnica, contable y jurídicamente, lo que afecta y compromete la capacidad técnica, si de por sí muchas veces se les vencen los plazos en las resoluciones, en las determinaciones, que luego son susceptibles de ser impugnadas solo por el plazo, no por la cuestión técnica. Ahora imagínense teniendo que profesionalizar a áreas que no conocen los temas, porque es reducir para mandarlo a un área que ya tiene un sistema, que no tiene personal capacitado para conocer de ciertos asuntos. Entonces la ruta de aprendizaje va a ser muy grave, una ruta de aprendizaje que ha costado al instituto y sobre todo, como bien decía compañero Roy, ¿cuánto nos ha costado ya esto? Usted lo decía, en la inversión pública se está tirando por la borda, porque al final de cuentas no podemos decir es que existimos hoy y lo que pasó atrás ya no vale. No, sí vale, porque ha sido también con trabajo de nosotros mismos, de la ciudadanía, con sus impuestos que a lo largo de los años que llevan de vida contribuyendo al gasto público, se han constituido las instituciones, y aunque vayan y vengan funcionarios como personas, como individuos, la institución sigue. Y estos recursos, esta especialización, ese dinero, ¿qué va a pasar? Oye, es que estamos fijándonos nada más el gasto público que estamos ejerciendo ahorita, sí, pero esta institución, si revisamos a lo largo de los años lo que le ha costado a la ciudad, los miles de millones de pesos que se les ha asignado ejercicio presupuestal con ejercicio presupuestal para construir un órgano especializado, no nada más en el tiempo, sino vámonos a lo más bajo, lo material, ¿no? Lo material, el tangible, pues es muy costoso. Entonces es eliminar de un plumazo todo lo que se ha venido construyendo. Yo también considero, al igual que ustedes, que no es un asunto urgente, que es un asunto que se tiene que revisar con calma. Aquí está claramente en el documento que nos comparten, en este plan para la reestructura, me parece que actúan consejeras y consejeros de manera responsable al aceptar que están de acuerdo en eficientar, en optimizar al instituto, pero tomarnos el tiempo necesario. Yo no sé, honestamente lo digo, de dónde viene esta iniciativa. No hay que entender, y lo digo así, a lo mejor a ustedes no les toca decirlo, pero a mí sí. Una cosa es la austeridad y otra cosa es el austericidio. O sea, no hay que equivocarse, porque además en un momento en donde yo lamento mucho todas las familias que viven del instituto y que van a dejar de llevar el pan y la sal a su casa, porque van a tener que ser despedidas y despedidos. Y personas que además son especializadas en áreas que en el centro de formación, la capacitación técnica, que han entregado 5, 6, 10 años de su vida y que les van a tener que decir, oye, ¿qué crees? Pues ya no vas a poder seguir pagando la escuela a tus hijos o vas a tener que ir a buscar a la calle un trabajo a ver qué encuentras, pues porque hubo una reducción, porque a alguien se le antojó que estamos en una época de austeridad. A ver,
la austeridad debe de estar entendida, sí, en un gasto racional y responsable de los recursos, pero no debe de ser entendida en la reducción y más en un área tan importante que es lo que le da legitimidad a las instituciones democráticas electamente, que se eligen, es lo que le da estabilidad, certeza, tranquilidad y paz social. La paz social deriva de la legitimidad que el instituto le da a quienes son electos por el pueblo. Entonces, reducir, mermar, acotar, la verdad es que pues nosotros desde Acción Nacional no estamos tampoco de acuerdo, decirles que cuentan con el respaldo de nosotros ampliamente para buscar que se haga una propuesta racional. También nosotros no estamos cerrados, estamos entendiendo que bueno, pues estamos viviendo un momento que exige eficiencia en el gasto público, en los recursos, pero no a costa de situaciones también tan graves, como lo decía la propia consejera Erika, que me llamó mucho la atención, el tema de la unidad de género y de derechos humanos. Oye, es que lo absorbe otra área, no, lo que dicen los tratados, los convenios, lo que se ha establecido como estándar internacional es que tiene que existir una área en todas las instituciones del Estado especializada en esto, no es de que lo absorba un área y la lleve, oye, pero va a seguir existiendo, no, tiene que estar independiente, especializada, completamente apartada de otras funciones que no distraigan la atención exclusiva, puntual, del asunto de género y de derechos humanos. Y más, imagínense en un instituto electoral, cuántas cosas no se presentan, ¿no? Nosotros mismos hemos sido susceptibles de ser impugnados o hemos impugnado por alguna discriminación, por una cuestión de género, porque consideramos que los bloques de los partidos están mal armados, en fin, es algo bien serio, es algo bien delicado que creo que sí requiere una reflexión mucho más profunda, más seria. Yo no digo que la iniciativa esté mal, yo lo que digo es vamos a caminar en una reflexión un poco más tardía, que también escuchemos a las y los compañeros. Yo entiendo que ustedes representan al Instituto de los Funcionarios, pero estaría bueno también tener una mesa técnica con los titulares de estas áreas. Por ejemplo, que nos vengan aquí a decir en qué afectaría, cómo haría inoperante materialmente, porque ustedes conocen, lo saben, pero quienes están ahí atrás del escritorio, ¿cómo es que se volvería esto una cuestión inviable? ¿Qué es lo que comprometería para que de cara a la ciudadanía, en estas sesiones que son públicas, de cara a la ciudadanía se sepa qué es con lo que vamos a dejar de contar en la ciudad, en materia de democracia, al no tener un área, estas 5 áreas especializadas que se desaparecen? Entonces, a mí me parece que deberíamos de caminar hacia eso. Yo exhortaría aquí a mi compañero presidente que pudiéramos tener una mesa de diálogo con los titulares de estas áreas, que nos den una opinión lenta, digamos, me refiero a lenta en el sentido de bien estructurada, de qué es lo que hacen y qué se comprometería, qué funciones se comprometerían y cómo es que le darían la torre al trabajo del instituto. Creo que sí es muy importante, más allá de que también pueda ser considerado para la discusión, para que de cara a la ciudadanía se sepa qué es lo que se compromete y qué es lo que va a pasar en el caso de la desaparición o asunción de estas funciones por otras áreas. Entonces, creo yo me quedo con esta situación, que de paso sea decir que la austeridad pues ya está dándose en el instituto, lleva por lo menos los últimos 3 años siendo reducido el asunto presupuestal, y ahora vamos a reducir las áreas. O sea, no, yo creo que de por sí ya hay un problema muy grave. Ustedes saben lo que pasó con los partidos políticos y sus prerrogativas, algo gravísimo. Por estas reducciones tuvieron que hacer algunos ajustes que comprometió el gasto de los partidos. Bueno, ok, ahora ya nos metemos con la estructura del propio instituto. Entonces eso no creo que sea el camino que debamos de caminar. Y bueno, pues no podemos pensar en órganos hiperconcentrados. Primero, de entrada, ontológicamente, es una falacia de petición de principio, porque se supone que parte de lo que el instituto debe de luchar es hacia el exterior, buscar y evitar la hiperconcentración del poder. Válgame, Montesquieu se estaría revolcando en su tumba con la separación de los poderes y la hiperconcentración de los mismos. Y el propio instituto tendría que estar hacia su interior, teniendo que hiperconcentrar el poder sin tener gente especializada. Al mecanógrafo lo van a poner a hacer cosas de fiscalización.
vas a poner al abogado que no tiene idea en materia de contabilidad a hacer dictámenes técnicos de fiscalización para esto de las organizaciones que aspiran a ser partidos y afectar y comprometer pues, con ello plenamente la capacidad técnica. Vamos a tener un instituto otra vez como cuando empezó, sin especialización, con funcionarios cargadísimos más de trabajo, porque ahora ya el instituto al principio a lo mejor empezó incipiente, pero hoy ya tiene muchas atribuciones y la gente conoce qué hace el instituto, la gente sabe que el instituto puede emitir medidas cautelares, la gente sabe que el instituto puede retirarle la candidatura a cualquiera que aspira a un cargo de elección popular si no cumple, la gente sabe que el instituto da las constancias de mayoría, en fin. Me parece a mí que sí hay que hacer una reflexión muy profunda. Yo creo que nosotros nos allanamos a la propuesta que ustedes están haciendo, además de algunas otras consideraciones, y el planteamiento que nosotros hacemos desde Acción Nacional sería buscar una mesa de diálogo, insisto, con los titulares de estas áreas que vengan a este Congreso, en compañía de ustedes, por supuesto, a platicarnos qué es lo que hacen y cómo se comprometerían las funciones de manera muy especial, de manera ya muy técnica, para que de cara a la ciudadanía se sepa qué es lo que se va a dejar de hacer. Sería mi comentario. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos aquí al Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputado secretario. He escuchado con atención la exposición de cada una y cada uno de ustedes. Sinceramente, hay una necesidad de generar austeridad en las instituciones electorales. No es un secreto ni entre nosotros ni en la ciudadanía que la democracia en nuestro país es una de las democracias más caras del mundo. Por supuesto que hay una afectación a algunas áreas, pero la iniciativa tiene un espíritu que busca conservar las funciones que ya desempeña actualmente el Instituto Electoral. Me parece importante que el transitorio que está planteando la iniciativa original, que se refiere a un plazo para lograr la implementación de todas las medidas en caso de ser aprobada la iniciativa, pueda ampliarse. Ya hay una propuesta del propio diputado Carlos Hernández Mirón, nos lo hizo llegar, ya se lo compartí al diputado secretario para que el resto de integrantes de esta comisión puedan conocerla, donde él busca ampliar de 60 a 90 días para la implementación de la reforma. Evidentemente, como grupo parlamentario de Morena, no hablo en este momento como presidente de la comisión, sino como diputado integrante de Morena, necesitamos realizar una revisión a la propuesta que nos han hecho llegar. Yo buscaré a la coordinadora y vicecoordinadora del grupo parlamentario para que podamos retomar algunos de los principios que ustedes buscan que se prevalezcan. Me parece muy importante que la nueva área encargada de igualdad de género y derechos humanos tenga de manera clara ese nombre, igualdad de género y derechos humanos, que esa sea la prioridad de la nueva área encargada que estaría sustituyendo a la actual. En lo que refiere al trabajo legislativo, tenemos ya convocado una sesión extraordinaria para el próximo lunes. Me parece importante que las diputadas y diputados que están presentes el día de hoy nos puedan hacer llegar las observaciones que crean pertinentes a partir del plan de acción para la reestructura interna que nos han hecho llegar los consejeros. Ya me parece que todas y todos tienen una copia, también lo haremos llegar al grupo que tenemos vía virtual para que no haya un solo diputado que no conozca este documento. Y bueno, pues me gustaría saber si quieren alguna otra ronda de participación, consejeras y consejeros. ¿Consejera Erika? No, iba el consejero Ramos. Ah, consejera. Ya está, le pasé el micrófono. Presidenta, por supuesto. Gracias. Bueno, sí quiero apuntar que los dos extremos me parece que serían equivocados. Me refiero a asumir que van a desaparecer totalmente las áreas, no es lo correcto, porque las funciones quedan. Entonces, definitivamente, si fuese el caso y se aprueba esta reforma, pues tendremos que ver qué de esos cargos y de esas personas tendremos que rescatar, y por lo tanto no se puede hacer una sumatoria diciendo, ay,
esta reducción total de personal. No es reducirlos totalmente, pero tampoco creo que en esta lógica que nosotros ya manifestamos de estar conscientes de las medidas de un gasto eficiente, tampoco es que pudiéramos absorber totalmente y solamente incrustarlas. Por eso el planteamiento es hacer pues un análisis más detallado, meditado, desde un enfoque, como mencionábamos, técnico. Entonces sí me parece importante señalar eso, que no es ni que desaparecen absolutamente, esa no sería como nuestra lógica, tampoco sería obviamente que se integran totalmente a otra área, ¿no? O sea, sí habría una reducción en todo caso, pero no sería ni en un extremo ni en otro, ¿no? Sí me parece importante señalar la precisión, ¿sí? Okay. Consejero Ramos. Gracias. Para complementar lo que dice la consejera presidenta, en realidad creo que la iniciativa no contempla que se tiene que hacer un gasto fuerte de manera inmediata, en el corto plazo. Ya nosotros hicimos una solicitud, la presidenta hizo una solicitud de ampliación presupuestal porque necesitamos terminar de pagar las prerrogativas de los últimos 3 meses para los partidos políticos. Tendríamos que solicitar una partida adicional específicamente para las liquidaciones del personal en dado caso que se realizarían. Y después, en el mediano y largo plazo, el ahorro del presupuesto sería completamente marginal. Podríamos eliminar solamente algunas plazas directivas, digamos, en el mejor de los escenarios, buscar cómo transitar, pero ya lo decía, creo, el diputado, la persona que hace la nómina no puede hacer el curso de género enfocado a mujeres indígenas, que ya es la 3ª generación, por ejemplo. Aunque su área lo absorba, una persona que ya está haciendo una función no puede hacer otra especializada. Tendría que venir de otra área esa persona que sigue haciendo la tarea. Entonces, en el mediano o largo plazo, el ahorro va a ser absolutamente marginal y el costo en el plazo inmediato va a ser mucho mayor. Y esto es a título completamente personal, pero si nos llega un recurso adicional, yo preferiría destinarlo directamente a las prerrogativas de los partidos políticos que tenemos que liquidar todavía antes de plantearlo dentro de la estructura, ¿no? Que es, me parece, una tarea constitucional que debemos obedecer. Sobre lo que decía específicamente, esto no quiero dejarlo pasar, la iniciativa plantea que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía se llame Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción de Ciudadanía, Género y Derechos Humanos. Pues si quiere lo podemos llamar Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, pero es un cajón desastre, no hay una especialización ahí, no hay un área que se dedique, como se dedica ahora, a atender directamente la problemática, la violencia contra las mujeres en las Copacos, en la propia institución o en otros órganos que necesitan orientación, dentro de los partidos políticos o para las candidaturas, es decir, las mujeres indígenas, el empoderamiento de mujeres indígenas, todas esas actividades. Me encanta la idea de que vengan los titulares de las áreas que ahora desaparecerían del nombre del artículo del Código Electoral, que les expliquen las funciones que realizan y ustedes valoren directamente si vale la pena que sigan o si su papel se justifica o no, ¿no? Esto es lo que planteamos nosotros, pero pueden ver directamente y analizar directamente, hacerles preguntas concretas sobre qué están aportando a la ciudadanía dentro de la institución, a los partidos políticos, a las agrupaciones, a las organizaciones ciudadanas. Muchas gracias, diputado. Gracias. ¿Alguna otra participación, consejeras, consejeros? Diputado Roy. Yo quisiera insistir en que nos pudieran mandar por escrito de manera muy pronta al lunes, sí lo que implicaría en términos presupuestales este recorte, porque no lo trae el dictamen, el dictamen no trae ese análisis presupuestal, no trae el análisis del ahorro, y me parece que entonces hablar de austeridad sin tener claridad de qué estamos hablando, pues es obviamente hacerlo en papel.
y cambiar pues, sus nombres de áreas y asumir una reestructuración de forma, pero no lo estamos haciendo de fondo. Entonces hoy no podríamos hablar de que realmente estamos abonando en la austeridad, a lo mejor estamos hablando de 5 plazas, que ese sería nuestro ahorro en el peor escenario, ¿no? Pero la verdad es que sí les pediríamos que para la discusión de este tema tuviéramos ese impacto, que además pues, es información que ustedes manejan, para que lo podamos hacer, podamos ir a la discusión partiendo de una base sólida. Ya a partir de eso, o sea, sabiendo en la propuesta qué ahorros o qué eficiencia en el gasto implica, pues podríamos incluso entrar a discutir las áreas y qué hace cada una, pero si de entrada no nos va a implicar un beneficio mayor, pues entonces me parece que la discusión ya sería incluso estéril. Por eso me parece que tenemos que encontrar efectivamente dónde está la austeridad en esta propuesta. Por eso sí se los pedimos de manera formal en esta sesión, para que podamos tener esos elementos de discusión ahora en la siguiente sesión. Muchas gracias. Diputada Esperanza Villalobos, adelante. Gracias. Bueno, he escuchado con mucha atención la participación de todas y todos. Me parece que es muy importante y muy enriquecedor lo que hemos escuchado aquí, pero nos falta analizar mucho más a fondo, porque bueno, en esta propuesta que hacen, pues bueno, es únicamente unas primeras observaciones, ¿no? Porque un análisis a fondo tampoco lo están presentando. Entonces, y también me parece que no pudiéramos nosotros, los grupos parlamentarios, los diputados, hacer un planteamiento completo si no hemos analizado en colectivo los documentos que se están presentando. Necesitamos analizar y discutir en la comisión la iniciativa, ver los alcances, analizar también la propuesta que ustedes nos van a hacer llegar y de ahí poder ir tomando las decisiones, porque lo que podamos decir, ya escuchamos con mucha atención los planteamientos que todos los consejeros integrantes de este importante instituto, pero lo que podamos decir me parecen más bien planteamientos políticos que un análisis de fondo. Evidentemente todos lo podemos hacer, digo, todos estamos en nuestro derecho de poder hacerlo, pero me parecen más bien planteamientos políticos. Yo creo que lo que se necesita para que podamos avanzar es que podamos analizar los documentos que van a ser el instrumento que nos permita llevar a un buen puerto esta iniciativa. Entonces, yo sí pediría que antes de poder avanzar en hacer audiencias más amplias y demás cosas, nosotros nos pongamos a analizar lo que tenemos, ¿sí? Y que de ahí, de ese desglose de la iniciativa que podamos comentar ampliamente, pues escuchemos también el planteamiento que ustedes nos hagan y podamos ya hacer una reunión donde les podamos decir, pues estos son los asuntos a los que llegamos. Me parece que cada uno de nosotros tendríamos mucho que decir al respecto, pero más que podamos decir en este momento me parece que está de sobra, porque no tendríamos mayores cosas que aportar si no tenemos elementos para hacerlo. Entonces, pues yo pediría, diputado presidente, que podamos tener una próxima sesión con estos documentos a la mano que nos permitan hacer un trabajo legislativo intenso, a fondo, y donde podamos poner ahí sobre todo el interés de la ciudadanía, porque si algo bien es cierto, y todos los que trabajamos el territorio no me van a dejar mentir, que los ciudadanos de lo que más se quejan es del alto costo del voto en los procesos electorales. Claro que sí. Entonces, esto ya sería parte de una discusión mucho más amplia y política que tenemos que dar. También lo tenemos que hacer
y yo creo que tendría que ser en el interno de esta comisión, que está específicamente para eso, para que podamos discutir y analizar estos asuntos político-electorales y que podamos llevar a buen puerto esta iniciativa y que realmente sea de beneficio para todos los que participamos en estos asuntos. Entonces sería todo, presidente, la solicitud de que podamos reunirnos lo más pronto posible, que nos hagan llegar los documentos respectivos y sentarnos a tener una discusión vasta donde podamos pues hacer los planteamientos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Villalobos. Cedo el uso de la palabra al diputado Rubio. Creo que me lo salté, ¿no? Muchas gracias. No, con mucho gusto, Ojalá diputada. que no sea porque soy mujer. No, fue porque yo ya había hablado 2 veces, estaba usando en el uso de la palabra. Escucho igual que con la diputada, yo coincido mucho con la diputada Esperanza, la verdad es que qué bueno que hablo primero porque coincido con sus planteamientos en el sentido que necesitamos información más profunda. Lo que dice el compañero Royfield es cierto, va concatenado con lo que hemos todos aquí platicado, porque necesitamos el impacto presupuestal. Uno de los requisitos que establece nuestro reglamento y nuestra ley orgánica para la presentación de iniciativas es que aquellas que tengan que ver con alguna cuestión presupuestal económica, que precisamente como es el caso, tiene que establecer una propuesta muy puntual, un apartado de impacto presupuestal. Esta iniciativa carece de ese apartado, es decir, de entrada tiene un vicio de forma, que podría ser subsanable si el instituto nos provee de esto y pues de ahí partir para analizar si, como dice el compañero Refit, existe una verdadera austeridad o no, porque si se van a desaparecer 2 plazas, pues a lo mejor no vale tanto la pena esta reestructura como está planteada, a lo mejor de otra forma, ¿no? A lo mejor de otra manera, no, por eso, no nos negamos. Sí hay que eficientar, está bien, pero no necesariamente tiene que ser en los términos planteados, por eso es un órgano colegiado en donde todo es perfectible. Y en donde sí yo me aparto de lo que aquí se mencionó, es en el sentido de decir que la gente no va a quedar desprotegida y que unas áreas van a absorber a otras y habrá que ver quiénes se van a… A ver, eso me parece una falacia porque necesariamente tiene que haber una reducción y va a haber gente que no pueda ya llevar el pan y la sal a su casa, sobre todo quienes no tengan una especialización. O sea, no puedo yo poner al mecánico a operar, hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Cuánto tiempo me va a costar que el mecánico vaya a la escuela de medicina y haga toda una carrera de medicina y luego después la especialidad de cardiología para poder hacerlo? Entonces, y de todas maneras la asunción de otras funciones en otras áreas necesariamente va a reparar en un perjuicio técnico, más allá de un perjuicio económico. Es una iniciativa que francamente, de manera profunda, en lo intestinal, pues plantea la reducción de espacios de trabajo, y nosotros en un momento tan grave como el que estamos viviendo, donde la gente sufre mucho para encontrar trabajo, donde la gente gana muy poquito a pesar de que tiene grandes niveles de especialización, incluso maestrías, doctorados, les cuesta mucho trabajo, y pues que el propio gobierno, que las propias instituciones gubernamentales, aunque sean órganos autónomos, siguen siendo parte de recibiendo el presupuesto público y por ende son instituciones gubernamentales, sean las primeras en que recurran a las prácticas del despido. Nosotros no podemos acompañar eso en este momento. No hubiéramos atravesado todo lo que estemos pasando, bueno, podríamos hacer una reflexión, pero necesariamente tiene que haber una reducción, por más que se diga que se van a pasar a unos u otros. El compañero consejero César Ernesto precisó justamente eso, es decir, bueno, es que
necesariamente pues a lo mejor no se van a generar economías, porque pues al final de cuentas, si los pasamos de un área a otra, pues se van a tener que seguir pagando estos sueldos. Entonces, ¿cuál reducción, ¿no? Ahí está lo analizable de esta propuesta, que quizás no resuelva tanto lo que de fondo se quiere resolver. Entonces, sí quería yo establecer esta posición de nosotros en el sentido de que, bueno, pues esto no tiene otra vuelta de hoja, implica una reducción de personal, con lo que nosotros no podemos acompañar definitivamente, todo lo demás sí, pero ya reducir más al instituto en su personal especializado, la verdad sí es me parece bastante criticable. Entonces, bueno, dejo ahí el comentario. Esperemos que la presidencia de aquí de la comisión pueda hacer una valoración del tema para que en la sesión, porque ya fuimos convocados a las 2 de la tarde del día lunes para dictaminar el tema. Y bueno, pues a lo mejor en esa sesión, en vez de dictaminar, podríamos tener ya los elementos que ustedes nos manden para hacer un análisis, como bien dice la diputada Esperanza, más profundo y volver a citar ya con el análisis, porque de aquí al lunes pues va a ser muy complicado que tengamos toda esta información. Está convocada la sesión de manera extraordinaria. Yo disiento de la necesaria extraordinaria convocatoria, porque bueno, no es un asunto urgente que vaya, se pueda argumentar su urgencia para que pueda ser una sesión extraordinaria. Creo más bien que lo urgente sería más bien revisar las economías que se puedan generar y platicar con las y los compañeros titulares de estas unidades. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Rubio. ¿Alguna otra participación? Bueno, solo comentar que ya acordé con la presidenta que nos pueda hacer llegar este impacto presupuestal para que sea distribuido a todas y todos los diputados. También comentar que debemos evaluar la posibilidad de incluir un transitorio en la iniciativa que hable sobre la indemnización a las personas servidoras públicas afectadas, esto para garantizar los derechos laborales, por supuesto, en caso de que sea aprobada la iniciativa. Pues muchas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Creo que el transitorio sí lo considero. Gracias por escucharnos. Sí, porque se habla de los que queremos aportar de que necesiten de nosotros. Muchas gracias. Sí, claro. A la foto. Sí, la verdad sí. No soy tan veloz. No soy tan veloz. Muchísimas gracias.